Cuando comenzamos a desarrollar una aplicación, el 75% del tiempo dedicado lo deberíamos dedicar al análisis de la aplicación. En este caso concreto lo podemos aplicar en análisis de base de datos para aplicaciones de Belneo. Por lo tanto, vamos a ver una serie de videomomentos donde poder tratar distintas casuísticas de análisis. Lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, es conectarnos con nuestro editor de Belneo. Aquí veis en pantalla el editor de Belneo en su versión 31.1. Me conecto a un servidor y aquí lo primero que tenemos que hacer, al margen de las aplicaciones que existan, sería crear una nueva solución. En este caso voy a crear una solución que se va a llamar, por ejemplo, pues base de datos 01, por ejemplo. Siempre ponemos el check de compartido, ¿de acuerdo? Por si hay algún tipo de aplicación que tenga que heredar esta solución, pues pueda hacerlo a través de este check. Siguiente, yo necesito para esta aplicación, lógicamente, un proyecto de datos o el backend, donde se irán reflejando las tablas, variables globales en disco, etcétera, etcétera, y un proyecto de aplicación o frontend donde iremos programando todos los objetos visuales que nos hagan falta. Le damos siguiente, le pongo un nombre, le pongo un sufijo app y un sufijo dat para distinguir el proyecto de datos con el proyecto de aplicación. En este caso le damos siguiente, siguiente, siguiente y siguiente. Bien, aquí veis que se muestra, digamos, el proyecto de datos y el proyecto de aplicación. En este caso concreto, como es un pequeño ejemplo de análisis de base de datos para aplicaciones de Belneo, pues vamos a crear una sencilla aplicación de un centro de enseñanza. En este centro de enseñanza vamos a tratar los conceptos de enlace singular y plural, y también vamos a ver un tipo de tabla maestra normal con clave numérica. Bien, nos vamos al proyecto de datos, que es el icono que veis de color azul, y aquí ya podemos utilizar, en este caso concreto, todas las opciones que veis aquí. Podemos crear lógicamente cualquier objeto del proyecto de datos. En este caso concreto yo voy a crear, digamos, dos tablas, una tabla para las clases de los alumnos y otra para los alumnos. Bien, comencemos. Voy a crear una tabla, en este caso la puedo crear desde aquí. Vamos a llamarle un nombre plural. Plural es cuando hay más de uno y singular hay uno solo. En este caso vamos a crear, por ejemplo, la tabla clases y clase. Ya veréis después dónde aparece este texto de clases en plural y dónde aparece el texto clase en singular. En este caso es una tabla de tipo maestro normal con clave numérica. Le damos siguiente. En Belneo, igual que en muchas otras plataformas, existe el campo ID o el campo código por defecto de numeración automática que identifica a cada registro que hay en la base de datos.
Aquí podemos especificarle la longitud máxima o el número máximo de registros que vamos a tener en esa tabla. Si nosotros, por ejemplo, necesitamos menos datos o menos registros, por ejemplo 65.000 registros, pues usamos esta opción. Le damos siguiente. Después aquí, por defecto, este asistente nos muestra, digamos, el campo nombre, que es un índice alfabético también, índice de palabras e índice de partes de palabras. El índice alfabético sería para buscar alfabéticamente por ese campo llamado nombre. Índice de palabras nos permitiría buscar entre las distintas palabras que tiene este índice. Y el índice de por trozos nos puede dar la posibilidad de buscar de 3 en 3 caracteres o ternas, como decimos en Belneo. Y sería por trozo de palabras. Le damos siguiente y ya veremos más o menos el funcionamiento más adelante de este tipo de índices. Le damos siguiente y en este caso, bueno, la tabla de clase que estamos creando, pues si queremos le podemos poner un campo de observaciones o no ponerlo. Si no usamos ningún campo desde el asistente, no preocuparos porque después lo podemos crear manualmente en la propia tabla. Le damos siguiente y le damos siguiente y finalizamos. Y aquí, si yo cierro esto un momento, ya tengo aquí, digamos, una tabla cuyo identificador o nombre de la tabla se llama clases. Vale, yo puedo cambiarle el nombre, no pasa nada por ello. O cómo llamarlo, este es el plural y este es el singular. En este caso, la tabla reside en disco, porque nos interesa que sea en disco. Tenemos la posibilidad de ponerlo también en memoria. Pero tener en cuenta que una tabla en memoria se utiliza, digamos, en la parte del usuario final. ¿De acuerdo? ¿En qué caso concreto podemos utilizar una tabla en memoria? Bueno, para hacer cálculos temporales o disponer de registros temporales en memoria para hacer, por ejemplo, un informe o cualquier otra cosa. De momento lo dejamos en disco. Si hacemos doble clic aquí en el nombre de la tabla, lógicamente podríamos crear una carpeta desde este icono o bien desde el botón derecho creamos una carpeta. Vamos a llamarle, por ejemplo, tablas, por poner algo. Y aquí debajo tenéis varios iconos y podéis usar el que más os guste. Usamos carpeta para tenerlo, digamos, de manera organizada. De vez en cuando le damos a guardar el proyecto, por si se va la luz o algo, que por lo menos tengamos la solución y los proyectos guardados. Hago clic en la tabla y ahora aquí me presenta dos partes muy importantes. La parte de los campos y la parte de los índices. Diferenciamos que los campos serían los contenidos de los campos de la tabla y los índices serían, digamos, índices por los cuales buscamos o queremos buscar sobre ese campo concreto. Aquí hemos visto anteriormente que sobre el campo NAME hemos creado o ha creado el asistente automáticamente un índice de tipo aceptes repetidas. ¿Qué significa esto? Que yo podría crear un nombre, por ejemplo, Antonio, y crear todos los Antonios que a mí me interese en cada momento porque esa clase o ese campo NAME es de aceptes repetidas. Por palabras también, palabras de aceptes repetidas. Si yo pongo Antonio Vela, pues puedo repetir la palabra Antonio y la palabra Vela. Si yo pongo aquí por trozos de palabras, el índice de trozos de palabras, pues yo podría buscar, por ejemplo, lo pongo aquí, podría buscar por ANT, podría buscar por NTO de Antonio, podría buscar por NIO, en fin, de 3 en 3 caracteres, lo que son ternas, de 3 en 3. Por lo tanto, para hacer una búsqueda por trozo de palabra, como mínimo necesitamos 3 caracteres en ese campo. Bien, este sería el nombre de la clase, por ejemplo, o la descripción. Vamos a dejar siempre este campo por defecto. El campo NAME no le vamos a cambiar nunca el identificador, ni tampoco al campo ID. El campo ID, como veis aquí, es un tipo numérico de longitud 2. No contiene signos ni decimales. No contiene un valor mínimo ni un valor máximo. Y se va a generar una clave siempre siguiente al último. ¿Esto qué significa?
Esto significa, por ejemplo, que yo doy de alta el registro número 1 con el ID número 1 y el siguiente será el 2, el 3, el 4 y así consecutivamente. Bien, el campo NAME también no le cambiamos el identificador. ¿Por qué? Porque este campo, ya veremos más adelante, se utiliza en una serie de controles de Belneo y esa serie de controles que nos facilitan la forma de visualizar datos en pantalla a los usuarios, lo hace siempre con este identificador en NAME. No le vamos a cambiar el identificador. El nombre, bueno, puedo ponerle aquí, por ejemplo, nombre de la clase, ¿vale? Tipo de enlace ninguno, ahora lo veremos. Tipo de campo, aquí tiene distintos tipos de campos. Ya veremos poco a poco qué tipo de caracteres contiene cada tipo de campo, o bien si queréis lo buscamos en la documentación más adelante. En este caso, por defecto, yo utilizo el alfa 256, que contiene, digamos, inicialmente cualquier tipo de carácter. Y una longitud, por ejemplo, 100 caracteres, la longitud máxima de ese campo. Vale. Contenido inicial, no le hemos puesto nada, ya veremos que es un contenido inicial cuando lo utilicemos. Una clase, pues por ejemplo, podemos ponerle también el profesor que imparte esa clase, por ejemplo. Vamos a poner aquí, profesor igual, contenido, por ejemplo, 100 caracteres también. ¿Vale? Le vamos a poner aquí que esa clase puede tener, por ejemplo, pues pongamos algo más, un comentario, el aula, un número de aula, número de aula, por ejemplo. Como el aula puede tener caracteres también, pues podemos dejarlo en alfa 256 y le ponemos, por ejemplo, pues no sé, 5 caracteres como máximo. En el caso de que yo quiera buscar por el profesor también, pues podría lógicamente decirle aquí que me cree un campo del profesor de aceptes repetidas, que es este de aquí, ¿vale? Aceptamos repetidas. Pero podríamos incluso buscar por trozo del profesor. Pero yo en este caso voy a hacer algo más sencillo. Voy a complicar un poco este tipo de búsquedas y voy a ponerlo, por ejemplo, voy a crear aquí, voy a eliminar este índice y voy a crear el índice este que veis aquí del NAME, ¿vale? Por ejemplo, al de trozos de palabras, le voy a decir en la parte de índices, veis aquí las propiedades que tengo en la parte del índice que he seleccionado, le digo que también me añada, que en este caso tiene el campo NAME, me añada, por ejemplo, la parte del índice del profesor, RF, campo completo del profesor, ¿vale? Y ya podríamos buscar dentro de los trozos de palabras el contenido de NAME y de profesor. Vale. Vamos a crear ahora la segunda tabla, que serían los alumnos que podremos tener en cada clase. Claro, yo creo aquí una tabla nueva llamada alumnos y aquí alumnos, singular y plural. También es una clave, o mejor dicho, una tabla maestra normal con clave numérica, exactamente igual que la anterior. En este caso voy a contener como máximo 65.535 alumnos por cada clase. Le damos siguiente, esto también lo dejo igual porque quiero hacer una búsqueda inicial. Yo aquí quiero poner, por ejemplo, el teléfono del alumno, también una foto del alumno y las observaciones del alumno, por ejemplo, ¿vale? Y una fecha, ¿vale? Imaginaros que he puesto todos los 4 campos por defecto que me muestra el asistente. Ahora veré si me interesa o no crearlos como índices. Le damos siguiente, no elegimos nada y finalizamos. Y aquí tenemos ya la tabla de alumnos. Dentro del alumno
Vamos a ver aquí lo que hay. El nombre, pues bueno, en este caso voy a cambiarlo como tipo 256. Le voy a poner 100 caracteres también. La fecha, pues es de tipo fecha, ¿veis? La fecha, el tipo de campo, que hay varios tipos de campo, lo iremos viendo poco a poco. Elijo el campo de la fecha. Como contenido inicial, yo puedo poner la fecha de hoy, del día en el que se da de alta ese registro. Aquí tenemos el editor de fórmula, que habéis visto que lo he lanzado desde este botón de aquí, el editor de fórmulas. Y en el editor de fórmulas podemos ver, en este caso, una toolbar con varias funcionalidades, y una de ellas sería esta de aquí. Esta lo que hace es que me muestra, digamos, la lista de comandos disponibles de funciones estándar, organizadas por cada grupo, ¿no? Las más básicas, las que son con cadenas, las científicas, las de cliente servidor, englobadas en varias. Si yo me voy a la fecha, al grupo de fecha, veo una función que por aquí, que sería el current date, esta de aquí. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que me devuelve la fecha actual. Lo pongo aquí, si yo le doy a este botón, que sería el que me verifica si hay errores o no en esta fórmula, me da como resultado la fecha de hoy, 14 del 10 de 2022. ¿Vale? Le doy a aceptar. El contenido inicial se graba cuando se da de alta, digamos, el registro. Lógicamente, si posteriormente modificamos el registro a través de un formulario, pues quedaría guardado esa modificación. Yo aquí, por ejemplo, quiero buscar entre fechas, pues yo seleccionaría el campo fecha y con este botón que hay aquí arriba yo puedo crear un nuevo índice de ese campo que tengo seleccionado. Aquí tenéis y me crea el índice fecha para búsquedas futuras. Ese tipo de índice es de aceptes repetidas, porque puede haber más de un alumno con la misma fecha de nacimiento, por ejemplo. Aquí le vamos a poner como nombre a la fecha de nacimiento, para que lo tengamos más claro, ¿vale? El campo observaciones es de un campo de tipo objeto. Sí, ya hemos dicho anteriormente que hay multitud de tipos de campos, iremos viendo poco a poco según nos haga falta, y uno de ellos es el tipo objeto. ¿Objeto qué? Objeto de tipo dibujo, texto enriquecido, binario o fórmula. En este caso yo voy a utilizar un campo de objeto texto, donde veréis ahora en el formulario de alta o de edición del registro que estemos editando, que el campo objeto texto nos va a permitir guardar, digamos, la Biblia, por decir algo, ¿no? Es decir, el texto que nosotros queramos. Después tenemos aquí otro campo que es la foto. Pues la foto también es otro tipo de objeto que sería tipo dibujo. Y en el formulario tendrá también su propio control de edición que ahora veremos. Y el teléfono lo mismo. Le puedo poner yo aquí alfa 256. Si quiero poner dos teléfonos, pues pongo por ejemplo 20 dígitos, ¿no? 99 más un pequeño separador. ¿Que yo quiero buscar por el teléfono? Pues tengo que seleccionar este campo y darle a esta opción de aquí, a nuevo índice de campo, o bien directamente, si yo utilizo este otro nuevo índice, pues lo creo a mano. Le digo, mira, este va a ser el índice teléfono. Teléfono. Aceptamos repetidas, ¿vale? Y aquí indicamos, por ejemplo, igual que tenéis aquí en la fecha, tenéis ese índice, pues cuando lo creamos a mano, le tenemos que dar aquí a este icono del más y añadimos una parte de ese índice. Le ponemos teléfono, por ejemplo, igual que antes. Siempre procuramos poner identificadores en base a su contenido y le ponemos los nombres para saber siempre de qué se trata. Un campo completo y elijo el campo que es el teléfono.
Entonces ya tengo también indexado este de aquí. Oye, ¿puede haber teléfonos repetidos? Bueno, pues sí, podría haberlo, ¿por qué no? ¿Vale? Si quiero buscar por parte del teléfono o por trozos, que sería lo mejor, pues yo pondría aquí, por ejemplo, trozo de palabra, para que yo pueda buscar, por ejemplo, teléfono que empieza por 657, 600 o cualquier número de 3 en 3 caracteres, como hemos comentado anteriormente. Vamos a guardarlo. Bien, pero aquí no hay ninguna relación entre las clases y los alumnos. Y hemos dicho que hoy, o mejor dicho, en este vídeo, vamos a tratar los conceptos de enlace singular y plural. Hemos visto ya el tipo de tabla maestra normal con clave numérica. Pues ahora vamos a ver cómo relacionar el alumno con las clases. Lo podemos hacer de dos formas, a través del esquema, que ahora lo vais a ver, o hacerlo de forma manual. Por ejemplo, si yo lo hago de forma manual, vamos a hacerlo manualmente, que sería, digamos, tal como yo estoy acostumbrado a hacerlo manualmente, ¿vale? Y en otro ejercicio lo haremos de forma visual. Por ejemplo, el alumno, aquí lo voy a enlazar con este icono que veis aquí en esta toolbar, un nuevo enlace a otro o a otra tabla maestra. Le doy aquí y aquí tendría que seleccionar la tabla maestra a la cual quiero enlazarla. En este caso le voy a decir que un alumno lo quiero enlazar con una clase y automáticamente me va a crear este campo de tipo. Aquí en la propiedad veis tipo enlace a maestro, ¿vale? Lo veis aquí, por ejemplo, esto sería tipo enlace, un segundito, aquí. Vale, enlace a maestro, ¿vale? Como veis aquí. Y hacia la tabla que la quiero enlazar, que sería la tabla de clases. Y automáticamente me va a crear también el índice correspondiente, porque puede haber, digamos, más de un alumno que estén apuntados a la misma clase, que apunten a la misma clase. Bien, si yo me voy ahora a la tabla de las clases, veo que Belneo me ha creado automáticamente aquí en este apartado de enlaces plurales un enlace alumnos clases, es decir, que en la tabla clases vamos a tener muchos alumnos. Esto sería la relación de uno a muchos. ¿Cómo lo vemos visualmente? Pues bien, visualmente yo puedo crear un esquema. Sí, un nuevo objeto llamado esquema, lo puedo coger de la galería de objetos, sería este. Es un esquema que veis aquí, que nos permite crear de forma gráfica la estructura de las tablas de nuestro proyecto, así como crear enlaces entre las mismas. Es decir, yo creo una tabla nueva que hay aquí, me aparece una toolbar propia de esta funcionalidad de esquemas, elijo este de tabla, elijo la tabla alumno y la tabla clases. Y aquí veis cómo automáticamente me ha dibujado un par de flechas. Es decir, yo pongo arriba del todo, en este caso solamente hay dos tablas, pongo las clases. ¿Y qué significa esta flecha roja? Me dice que una clase tiene muchos o puede tener muchos alumnos. Sería la roja, un enlace plural, de clases hacia alumnos. O bien la flecha azul significa que un alumno pertenece a una clase. ¿De acuerdo? Pues así de sencillo sería el cómo relacionar los alumnos con las clases. Por ejemplo, esquema, clases y alumnos, ¿vale? Esquema de clases y alumnos. Y lo tenemos aquí siempre. Veis, repetimos, la clase tiene un enlace plural a los alumnos de forma automática. El alumno, cuando en una tabla creamos un enlace a otra tabla de tipo maestro, pues
Estamos diciéndole a Belneo que esta tabla de alumnos va a ser plural de la tabla a la que estamos apuntando. En este caso es la tabla de clases. Y esto es correcto. Nos vamos aquí a las clases y vemos que me ha creado un enlace. ¿De acuerdo? Le damos a grabar. Bien. Esto sería el concepto de un enlace singular y un enlace plural y una tabla de tipo maestra normal con clave numérica. Pero claro, ustedes me diréis ahora, bueno, ¿y esto cómo se ejecuta y cómo se ve visualmente? ¿Cómo puedo yo introducir alumnos y clases? ¿Vale? Vamos a verlos editando ahora el proyecto de aplicación. Aquí tenemos en el lado izquierdo el proyecto de datos y el proyecto de aplicación. En el proyecto de aplicación voy a eliminar estos 3 objetos que me crea por defecto y lo grabo. Bien, aquí podéis ver, por ejemplo, la parte de los inspectores, que entiendo que ya sabéis qué es lo que es, ¿vale? Aquí hay una carpeta script y veis que está vacía. Yo, por arte de magia, porque claro, vamos a crear, o mejor dicho, vamos a hacer uso del generador de interfaz, de lo que es la varita mágica. ¿Y esto qué me hace? Pues bien, lo vamos a ver ahora. Vamos a utilizar este botón y este botón es un generador de interfaz. Aquí tenemos que seleccionar únicamente aquellas tablas que queramos que el generador nos cree los objetos visuales necesarios para la interfaz. La interfaz, recordemos, es, digamos, lo que ve el usuario final, el que ejecuta la aplicación. Aquí tenemos un botón de tipo engranaje, que es una configuración avanzada. Aquí tenemos varias opciones. En este caso yo no voy a marcar ninguna porque me interesa que me cree todo esto. Pero sí tengo que marcar las tablas que yo quiero usar. Y le doy generar interfaz. En la parte inferior veis que se han creado 304 objetos de la interfaz y se han aplicado 2.783 propiedades en 2 tablas. Es decir, hemos usado estas 2 tablas para crear automáticamente un montón de objetos. Bien, cierro esto y me encuentro con que Belneo, o mejor dicho, el generador de interfaz, me ha creado una serie de carpetas y dentro de cada carpeta me ha creado una serie de objetos donde cada uno de ellos tiene una función específica, ya que cada objeto es un tipo de objeto y cada tipo de objeto tiene sus propiedades y su funcionalidad. En este caso, como estamos comenzando a desarrollar con Belneo, pues claro, es muy importante para nosotros ver que la parte del backend de las tablas, que son estas de aquí, la hemos creado de forma correcta y funciona según nuestro esquema. Nos vamos de nuevo al proyecto de aplicación y vamos a ejecutarlo. ¿Qué significa ejecutarlo? Bueno, en otro lenguaje sería compilar la aplicación. Pero en Belneo no lo compilamos, no existe la compilación como tal, ya que conforme estamos desarrollando aquí, automáticamente Belneo interpreta los objetos y digamos que ejecuta la funcionalidad de cada uno de ellos. Aquí veis un botón, el botón de ejecutar la solución actual. Recordemos, o mejor dicho, si no lo sabéis todavía, de que una solución en Belneo, como mínimo, debería de tener un proyecto de datos y un proyecto de aplicación. Le damos a ejecutar o pulsamos la tecla F5 y como esta aplicación es nueva, me aparece un mensaje de que para poder ejecutar se necesitan instancias de los proyectos ejecutables y el grupo de usuario ha de tener permiso para ejecutarlas. ¿Desea crear la instancia del proyecto de la aplicación? Le digo que sí. Porque esto se hace la primera vez porque no existe ahora mismo, digamos,
la instancia de esa aplicación. Una instancia no es nada más que una pequeña configuración que se hace en el servidor de Belneo, donde se indica en qué carpeta de datos se van a guardar los datos o las tablas del proyecto de datos. Y también se le dice qué grupo de usuarios o qué usuarios tienen permiso para ejecutar esa aplicación. Le damos siguiente, le digo que aquí para el proyecto de datos yo necesito crear una instancia nueva y aquí le indico en qué carpeta, sí, estas son las que hay ahora mismo, yo selecciono datos y creo un directorio nuevo y aquí le pongo, por ejemplo, base de datos 01, que es este vídeo momento que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Y le damos a aceptar. Lo marco como tal y le doy a aceptar. Y continúo con el asistente, le doy siguiente. ¿Qué grupo de usuarios de nuestro administrador de Belneo tienen permiso para ejecutar esta aplicación? Pues en este caso, administradores, que es el que hay por defecto. Y le damos finalizar. Ahora se me ejecutaría lo que sería el Belneo vClient o ejecutor de aplicaciones de Belneo. Recordemos en este punto, aquí tenéis que el vClient o ejecutor de aplicaciones de Belneo es un componente gratuito que se puede distribuir a los usuarios finales para que se conecten a nuestro servidor para ejecutar aplicaciones. Aquí me ha creado la interfaz de esta solución que yo he creado. Aquí hay un menú de clases. Aquí veis el plural clases que comentaba a la hora de diseñarlo en las tablas, clases y clase. Aquí tenéis automáticamente un menú para buscar y una serie de opciones para buscar por el tipo de búsqueda, por trozo, por palabra, por alguna palabra o por nombre. Y aquí tenéis una toolbar, una barra de herramientas, digamos, una toolbar, con 3 botones. Un botón para dar de alta registros, un botón para editarlo y otro botón para eliminarlo. Si yo le doy al botón de añadir o crear, me aparece un formulario de forma automática. Yo esto no lo he programado, lo ha hecho el generador de interfaz. Por ejemplo, vamos a llamarle aquí matemáticas, por ejemplo, ¿vale? Y ese profesor lo da, por ejemplo, pues no sé, Jorge García, por decir algo. ¿Vale? En el aula, pues el aula sería el octavo A, por ejemplo, ¿vale? Los que fuimos a EGB, pues conoceremos esto, ¿no? Octavo A, por ejemplo. Y le doy a aceptar. Veis que aquí no tiene ningún código y aquí no me muestra los plurales de esa clase, es decir, cuántos los alumnos que pertenecen a la clase de matemáticas. Le doy a aceptar. Y voy a añadir otro nuevo registro, pero ya veis que aquí me aparece una rejilla o una grid, como queráis, con los registros de las clases que tenemos dada de alta. Le doy de nuevo a añadir y pongo, por ejemplo, pues no sé, pues a ponerle lengua o lenguaje, ¿no? Lengua. Profesor, pues no sé, Fernando López, por ejemplo. Y le ponemos que esto sería octavo B, por ejemplo. Y sin código, el código me lo va a dar de alta automáticamente. Aquí lo veis, código 1 y código 2. Yo aquí ahora mismo, si hago un doble clic sobre uno de los registros que ya he creado, yo puedo editar de nuevo esta ficha. Puedo eliminarla de forma automática, puedo aceptar o puedo cancelar o modificar cualquier contenido, ¿vale? Es preferible que nunca modifiquemos el campo o el control este de código. Lo podemos modificar, pero si ponemos un código que ya existe, nos daría un mensaje de error. De momento lo dejamos así, pero en próximos ejemplos vamos a ver cómo impedir que se edite este campo código. O si no, lo vemos ahora en un momento, ¿vale? Pero antes vamos a dar de alta también alumnos. Lo mismo, me aparece un menú aquí con las opciones para ocultar o no, para buscar y dar de alta.
Damos de alta a un alumno, por ejemplo, pues no sé, Antonio Vela. Fecha de nacimiento, bueno, pongamos esta misma, que lo toma como de hoy, pero sería erróneo, ¿no? Que es digamos, el contenido inicial que nosotros pusimos anteriormente, ¿vale? Si yo abro un poco el formulario, veo que tiene más información, que sería los campos de la propia ficha del alumno, de la tabla que vimos anteriormente. Aquí podemos poner cualquier tipo de observación de ese alumno. Podríamos poner el teléfono y la clase a la que pertenece, por ejemplo, a lengua, ¿vale? Aquí me ha creado automáticamente un menú de tipo botón con la opción de localizar, para que pueda localizar cualquiera de las clases si me interesa. Puedo editar la clase de lengua, por si quiero editar el contenido de ese registro de lengua, o podría crear una nueva clase, por ejemplo. Vamos a llamarle, por ejemplo, una clase de ciencia, bueno, una clase de, por ejemplo, programación del NEO, ¿vale? Profesor, pues profesor tú mismo. Espero que con lo que aprendas compartas tu conocimiento con otras personas. Vale, programación del NEO y le doy a aceptar. Podría poner una foto, la foto simplemente haciendo doble clic podrías importar cualquier imagen de tu escritorio o de tu ordenador, de donde sea, ¿vale? Siempre y cuando lógicamente tengan la foto puesta. Vale, en este caso le damos cancelar y cancelamos y aceptamos este alumno. Bien, si yo me voy a las clases, en este caso hay dos clases. Recordad que acabamos de modificar o dar de alta una nueva clase, sería esta. Y por ejemplo, en matemáticas no tenemos ningún alumno. En lengua tampoco tenemos ningún alumno. Pero en programación del NEO sí tenemos algún alumno, que soy yo. Esto sería el singular, la clase, y los alumnos son los plurales de la clase, ¿vale? Yo podría tranquilamente en matemáticas de aquí añadir desde la propia ficha, si quiero, por ejemplo, otro alumno distinto. Por ejemplo, Juan García. Este va a corresponder también a matemáticas, ¿vale? Vale, yo me puedo ir de aquí, si veis, cerramos esto, para que veáis de nuevo los alumnos que yo tengo creados y las clases. Si yo entro aquí en programación del NEO, yo puedo añadir, si quiero, como plural de las clases, oye, en esta clase hay más gente, ¿vale? Y le vamos dando los nombres, ¿de acuerdo? Pedro Sánchez, por ejemplo, ¿vale? Y lo tenemos aquí. Y así vamos creando, digamos, los distintos plurales que tiene esa clase como tal. Repasemos un poco en programación. Aquí dijimos anteriormente, aquí tenemos, por ejemplo, varias carpetas. Iremos poco a poco viendo, algunos de vosotros ya conoceréis los objetos, pero aquí, este formulario de alumnos, en el control de código hemos dicho que no quiero que sea editable. Por lo tanto, ponemos aquí solo lectura, por ejemplo, y que no tome el tabulador, ¿vale? Que no pase por él, ¿vale? Ya lo tenemos ahí. Y en las clases exactamente igual. Formulario de clase le ponemos, por ejemplo, que sea de solo lectura. De esta forma, ¿qué conseguimos? Que no podamos cambiar, o mejor dicho, que el usuario final no pueda cambiar este tipo de comportamiento ni de código. Vamos a verlo ahora. Se está ejecutando el VClient. Yo entro en un alumno y ahora no permite editar o modificar el campo código, ¿vale? También no permitirá, lógicamente, cambiar el campo código de la clase. No lo permite. Así que es algo muy sencillo de hacer.
si sigues estos pasos que te he recomendado, pues tú mismo podrás diseñar esta pequeña aplicación y entender el concepto de singular y plural, y al mismo tiempo cómo funciona el generador de interfaz para realizar aplicaciones en Belneo.